Danzamos y saltamos, es nuestra libertad. Delante de tu presencia, si yo quiero adorar, danzamos y saltamos, es nuestra libertad. Manda el fuego de los cielos, Jesucristo, llena hoy mi corazón. Santo, Santo Espíritu, bienvenido a este lugar. Vamos todos a adorar. Delante de tu presencia, si yo quiero adorar, danzamos y saltamos, es nuestra libertad. Delante de tu presencia, si yo quiero adorar, danzamos y saltamos, es nuestra libertad. Oh, mandar fuego de los cielos, Jesucristo, llena hoy mi corazón. Santo, Santo Espíritu, bienvenido a este lugar. Vamos todos a adorar. Oh, mandar fuego de los cielos, Jesucristo, llena hoy mi corazón. Santo, Santo Espíritu, bienvenido a este lugar. Vamos todos a adorar. Y el Señor está en este lugar. 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 Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad y para sanar, para librar mi alma. Y para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad y para sanar, para librar mi alma. Y el Señor está en este lugar. 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 Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad y para sanar, para librar mi alma. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad y para sanar, para librar. Y para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad y para sanar, para librar mi alma. Gloria a Dios, gloria al nombre de Jesús. Bien, hermanos, qué bendición poder adorar a nuestro Dios. Sabemos que Él está para sanar, que Él está para liberar, que Él está para poder sanar las heridas de nuestros corazones, de nuestras vidas, y obviamente la angustia, la preocupación también. Gloria a Dios. Vamos a seguir, hermanos, entonces vamos a escuchar la palabra del Señor. Quedamos entonces en la grata compañía de nuestro pastor, ministro Javier Fernández Jr. Con él entonces escuchamos la palabra de nuestro Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, un saludo muy especial para la iglesia nuevamente. Gracias, Leinercito, por estar aquí en la administración esta mañana. Qué bendición poder tener estos momentos tan especiales
ministrando en la presencia del Señor nuestro Dios. Amén. Quiero entonces que entremos, hermanos, a la reflexión, a la predicación de la palabra, la lectura bíblica. Vamos a leer en Juan el capítulo 5, el versículo 4 hasta el versículo número 9. Amén. Evangelio según San Juan, el capítulo 5, el versículo 4 hasta el versículo número 9. Quiero saludar a todos los hermanos que nos están también siguiendo a través de Facebook, a través de membresía. Hay hermanos aquí conectados desde la ciudad, pero también desde el país y desde fuera del país. Evangelio según San Juan, el capítulo 5, el versículo 4 hasta el versículo número 9. Luego entonces de la lectura vamos a hacer nuestra oración pidiéndole a Dios que nos bendiga con su palabra. Amén. Aquí estamos en la presencia de Dios. Qué bendición ver tantas familias en este momento reunidos, tantos hermanos que se han dispuesto desde bien temprano para estar conectados en la presencia del Señor. Juan 5, capítulo 5, el versículo 4, nos dice de la siguiente manera: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le dijo el enfermo, meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Amén. Gloria al Señor. Hemos tomado esta lectura como referencia esta mañana para entrar en el momento de la predicación de la palabra del Señor. Yo quiero invitarles para que hagamos una oración. Vamos a decirle a Dios que nos bendiga, nos instruya. También, hermanos, que Dios en lo personal siga hablando a cada uno de nosotros. Hay momentos donde podemos estar conectados, pero como dice la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos que Dios nos instruya, que el Espíritu Santo esté actuando, que seamos fortalecidos, que seamos impactados de una manera gloriosa a través de la palabra del Señor. ¿Por qué no levantar nuestras manos, invocar el nombre de Jesús para que Él nos hable? Dios y Padre Celestial, te damos a ti la gloria y la alabanza en esta preciosa mañana, precioso Dios. Damos gracias porque nos instruyes, porque tu presencia se mueve cada día, cada instante, para operar y cumplir en nosotros propósitos maravillosos. Yo te ruego en esta hora, precioso Dios, que tú obres. Aleluya, que tú uses mi vida, que tú me uses como instrumento esta mañana, que haya sed, disposición, deseo en cada corazón para ser alimentados, ser impactados, ser edificados con tu palabra. Toma el control, Señor. También pon ocasión para que todos los instrumentos que necesitamos, estos dispositivos y aplicaciones, permitan, oh Dios, el llegar con este mensaje a cada lugar, mi Dios, porque este es el tiempo de buscarte, este es el tiempo de salvación. Instrúyenos, Dios, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, nuevamente el saludo cordial para todos en el nombre del Señor Jesucristo. Y hemos tomado una lectura. Para este momento quiero compartir una reflexión que la he titulado El Hospital de Dios. El tema de esta mañana lo he titulado El Hospital de Dios. Estamos en un momento bastante dramático, un momento de bastante necesidad. Y quisiera iniciar diciendo entonces que la iglesia es la clínica. La iglesia es el lugar donde Dios atiende a quien está en medio de la enfermedad. La clínica es el lugar donde Dios quiere operar de una manera muy especial y donde todo el que viene a Dios puede tener misericordia, puede tener la atención maravillosa de Dios,
porque Dios es la fuente de la misericordia. Gloria al Señor. Hoy la vida plantea situaciones difíciles a la gran mayoría de seres humanos y necesitamos esa acción restauradora de Dios. Manifiesto algo y es que no solamente hay situación de enfermedad en salud física, sino que hay muchas situaciones que hoy están llevando al dolor, están llevando a la zozobra, están llevando a la crisis a la humanidad. Uno de esos flagelos que lleva a la crisis a la humanidad es el pecado. Muchas personas hoy están heridas de muerte y necesitando con urgencia la manifestación de la gracia de Dios. Permítanme hablar de un diagnóstico que hace el Espíritu Santo y nos lo registra a través de los labios del profeta Isaías. ¿Cómo se encuentra el ser humano al estar en medio de la desobediencia, al ser afectado por el pecado, al ser afectado por la maldad? Isaías, el capítulo 1, el versículo 6, es un versículo que siempre me ha sorprendido, cómo de una manera gráfica, de una manera dramática, se habla de la situación del ser humano y cómo necesita la misericordia y el toque sanador de Dios. Isaías 1:6 nos dice, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esa es la descripción que nos da el profeta acerca de la situación del ser humano. Y por eso creo que hay razones para considerar esta mañana que la iglesia es la clínica de Dios. Es el lugar donde Dios puede restaurar el alma. Es el lugar donde Dios puede atender la necesidad del ser humano que se encuentra en medio de la crisis. Pero también hay que decir que en medio de la crisis aparece la acción misericordiosa de Dios, que en medio de la crisis aparece esa acción, esa virtud de Dios que es su amor y su bondad. Yo quiero recordar parte de un salmo que conocemos y que mencionamos tanto, y es el Salmo 103, los versículos 11 hasta el versículo 14. El Salmo capítulo 103, el versículo 11 en adelante, la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y la palabra dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Bendito sea Dios. Yo quiero esta mañana manifestar algo, y es que cuando hablamos de la clínica de Dios, o cuando quiero tocar este tema, no solamente estamos haciendo referencia a las personas que recién llegan a la presencia de Dios, que vienen de una vida de desobediencia, una vida de maldad, una vida donde han sufrido las consecuencias del pecado, sino que nosotros como creyentes también vivimos aún un proceso. Algunos llevarán 2 años, otros llevarán 5, 10 años, pero en medio de todo Dios viene haciendo un proceso con nosotros. Es cierto que la Biblia dice que el que está en Cristo nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Sin embargo, hay cosas en las que Dios viene operando día tras día. Quiero colocar un ejemplo del proceso de Dios, y es la vida y es la condición de Pedro, un hombre que desde que le entregó la vida al Señor, él quiso entregarse con una pasión, con una entrega, una disposición total. Pero si usted le hace el seguimiento a la vida de Pedro, comenzamos a observar que es a través del tiempo que Dios le va dando una lección, que Dios va llevándolo a una transformación, que Dios va operando en aspectos como su temperamento, sus vivencias, la autoconfianza que él presenta en sí mismo, pudiéramos decir el orgullo, cierta rebeldía, cuántas cosas. La vida de Pedro en el tiempo del ministerio de Jesús presenta unas condiciones que quizás eran preocupación para Jesús en su ministerio terrenal, pero el Señor se encarga de tenerlo muy cerca. Y antes de la resurrección, o más bien, luego de la resurrección y antes de la ascensión al cielo, Jesús como que le dice, Pedro, todavía hay un proceso que hacer con usted. Y le dice, ¿me amas? Y luego le dice, apacienta mis corderos. Y hasta le dice, irás donde no quieres ir.
Cuando eras niño o joven te ceñías tu calzado y hacías lo que querías. Luego toca hacer cosas que tú no vas a querer hacer. Y constantemente vemos a Pedro como contrapresión, porque Pedro está diciendo en su humanidad, no voy a hacer lo que me están diciendo. Y el Señor, por el contrario, le dice cosas como hasta, no llames inmundo lo que el Señor creó, lo que el Señor purificó. Ya al final de su ministerio, vemos a un Pedro mucho más humilde, hasta diciendo que el Señor exalta a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Estoy hablando entonces de un proceso donde nadie se escapa. No se escapa el pastor, no se escapa el líder, no se escapa el anciano, no se escapa ninguna persona. Todos estamos en algún lugar, en algún cubículo, en alguna habitación de la clínica de Dios. Y en algunos hay una descripción y dirá el proceso que Dios tiene, ¿cierto? Y déjenme decirlo de esta manera, el medicamento que Dios tiene, el tratamiento que Dios tiene con esta persona es el siguiente: suministresele un poquito más de fe, suministresele un poquito más de confianza, suministresele un poquito más de llamado a la oración, de llamado a humillarse. No sé cuántos están de acuerdo conmigo en esta mañana, pero hablamos de la clínica de Dios. Y quiero ir avanzando en ese contexto, porque en ese contexto Dios no tiene al creyente para juzgarlo, no tiene a la persona que se acerca a Él para juzgarlo. La Biblia dice algo, y es que el Señor no vino a buscar a justos, ¿cierto? Y antes de eso dice que los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino ¿quiénes? Los enfermos. Amén. Y en ese aspecto yo considero ser uno de esos pacientes de la clínica de Dios. Y no sé cuántos crean que Dios todavía necesita seguir trabajando con nosotros. Cuando nosotros mismos nos damos de alta, cuando nosotros mismos nos consideramos perfectos, cuando nosotros mismos consideramos que ya no hay nada por hacer, entonces como que le cerramos la puerta a Dios para que Él no pueda seguir operando. Pero en medio de esa situación y en medio de esa debilidad, yo quiero manifestarles que Hebreos me da una porción bíblica muy hermosa. Hebreos, el capítulo 4, el versículo 15 y 16, nos dice que al Señor nos podemos acercar confiadamente, que Él conoce nuestra situación, que Él sabe de nuestras debilidades. Hebreos, el capítulo 4, el versículo 15 y 16, nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, escuche bien, de nuestras debilidades. Hebreos 4, el versículo 15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego el versículo siguiente nos dice, acerquémonos pues confiadamente. Hermanos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro. Qué bendición saber que aquel que es el único del que se podría decir no ha tenido una crisis, no ha tenido un problema, no ha estado afectado ni herido por el pecado, Él es nuestro sumo sacerdote, yo diría esta mañana, nuestro sanador, pero nos compadece, nos entiende en todo y podemos acercarnos a Él confiadamente para alcanzar gracia, alcanzar restauración, alcanzar sanidad, poder ser restaurados, poder ser tratados por las manos de ese buen samaritano que tiene la solución, que tiene la gracia, tiene la respuesta a todo cuanto necesitamos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Quiero mencionar algo como para que pudiéramos de alguna forma identificarnos. Mencionar la vida de una persona que requirió en su tiempo que alguien se acordara de él. Y en este caso quiero mencionar la vida de alguien que llama la atención por la vida de contrastes que vivió. Estoy hablando de Mefiboset. Usted puede ubicar en su Biblia el segundo libro de Samuel, el capítulo 4, el versículo 4. Segundo libro de Samuel 4:4. Y hablo de una vida de contrastes, porque venía de ser parte de la familia real. Al ser de la familia real, pudiéramos decir, tenía todo dado para triunfar en la vida, para que nada le faltara, para ser una persona de triunfos, de éxito, de comodidad, de bienestar. Sin embargo, tenía apenas 5 años, según registra el texto, cuando la vida a él y a la familia le cambió. La nodriza que estaba encargada de él tuvo que huir de emergencia con él. Y cuando apenas tenía 5 años pasa todo esto.
y lo dejó caer. Quiero que leamos el versículo, segundo libro de Samuel, el capítulo 4, el versículo 4, la palabra dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Bendito Dios. Creo que es el nombre de un personaje en la Biblia bastante conocido. Hemos usado esta historia para muchos contextos y muchos momentos. Pero quisiera traerlo un poco más al escenario donde es cada uno de nosotros, es cada creyente, es cada persona que está por venir a los pies del Señor, que puede de alguna forma considerarse en una situación un tanto similar a esta. Porque hablaba hace un momento que Mefiboset inicialmente tuvo una vida dada para triunfar, para tener un bienestar, que todo lo acompañara, que nada le faltara. Sin embargo, la vida le cambió. Y alguien que estaba llamado para cuidarlo fue el responsable de una forma accidental de su peor dolor. A veces pueden faltar muchas cosas, puede faltar parte de la familia, puede faltar de pronto parte de la provisión, pero que no falte la salud. A Mefiboset se le fue todo en un día. A Mefiboset se le fue el estrato, lo socioeconómico, la estabilidad, la tranquilidad. Se le fue el abuelo, se le fue el padre, murieron. Se desintegró la familia, pasaron tantas cosas, pero para completar la crisis, la nodriza que tenía que llevarlo a un lugar seguro lo dejó caer. Y al dejarlo caer, quedó, pudiéramos decirlo, fracturado, lisiado. Yo podría decir esta mañana, con el temor de Dios, que hay situaciones en la vida de muchos de quienes puedan estar escuchando este mensaje, o de personas que nos rodean, que incluso desde lo más adentro, quizás desde la familia, quizás desde aquellos escenarios donde esperaríamos tener la tranquilidad, algo pasó en algún momento, algo puede haber acontecido en algún momento que se vino a cambiar la realidad. Y quizás alguien tenga recuerdos de vez en cuando en la vida y pueda como manifestar, la vida mía podría haber sido distinta. Todo sería diferente, digámoslo así, si mi abuelo, todo sería diferente si un grupo armado, todo sería diferente si el país, si el gobierno no hubiese hecho esto o hubiese hecho lo otro. Hay cosas quizás en el pasado que llevan a la persona a decir, si esto hubiese sido diferente, si esto no hubiese pasado, si esto hubiese pasado, todo podría ser absolutamente distinto. Y es posible que, aunque no se vea del todo un plano desagradable, pero hay limitaciones en el más adentro, en el interno de muchas personas hoy, que quizás cuando hay los grandes desafíos, las grandes crisis, aparecen, podría decir yo, gigantes. Podrían aparecer situaciones que llevan a que ese líder, ese creyente, ese hermano, esa hermana se sientan frenados, sientan que fluyen los temores. No sé si fluye un odio, si fluyen tantas cosas. Y yo diría es la cicatriz o es la herida o es el problema de algo que tiene limitada a la persona. Bendito sea Dios. Pero varias cosas para tener en cuenta aquí. Mefiboset está en el olvido. Mefiboset está en un lugar llamado Lodebar. Lodebar es considerado el lugar donde no hay palabra, el lugar del silencio, el lugar donde quizás lo que se escucha, lo que fluye, no es tan gratificante, no es tan agradable. Es una situación bastante compleja, pero en medio del olvido, alguien se acuerda de quien está en el olvido. Un día cualquiera la palabra del Señor nos dice, y esto ya en el capítulo 9 del último libro que leímos, primer libro de Samuel, capítulo 9, el versículo 7, viene nuevamente en memoria que fue algún día un niño que inició muy bien, pero que luego fue golpeado, que fue afectado en su salud. El primer libro de Samuel, capítulo 9, el versículo 7. Aquí aparece entonces alguien acordándose de los olvidados. Y yo puedo decir esta mañana, no importa en qué circunstancia se pueda pensar hoy
que algo importante nuestro, el mundo lo olvidó, o la familia lo olvidó, o el sistema en que vivimos lo olvidó. Hay uno que nunca se olvida de los suyos. Hay uno que tiene cuidado, que tiene atención de cada uno de nosotros. Primer libro de Samuel, capítulo 9, el versículo 7, nos registra entonces la circunstancia en la que David, siendo el rey, manda a llamar a este muchacho, a este Mefiboset, para que ya no siga en el olvido, sino que ahora viva en el palacio. Escúcheme, aún no está sano, no es que la vida le haya dado la opción de recuperarse de su enfermedad, de su salud, de su limitación física, pero a pesar de todo puede venir a la casa del rey. El primer libro de Samuel, el capítulo 9, versículo 7 dice, y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Gloria a Dios. Quiero extractar básicamente ese versículo, pero la gran mayoría conocemos la historia a plenitud. Y yo puedo decir que allí este rey David representa a Dios en su misericordia. Porque Dios no nos llama a su presencia, escúchelo esta mañana, no nos llama porque seamos perfectos, no te trajo a la iglesia, no tiene a alguien liderando, no tiene a alguien en un lugar de honor o en un lugar de bendición. ¿Cuántas bendiciones hemos recibido? ¿Cuántas veces la gloria, la presencia de Dios con nosotros? Pero Dios no llama a su presencia o no trae bendición de su mesa a alguien simplemente por ser perfecto. Lo trae por misericordia, lo trae porque Él es bueno. Aleluya, porque aunque los demás nos juzguen, aunque los demás nos cuestionen, aunque nosotros mismos nos cuestionemos, nos critiquemos, Él siempre tiene misericordia de nosotros por su grata bondad. Así que en medio de esta situación, yo quiero decirle, Mefiboset podría representar a muchos de nosotros, que aunque estábamos olvidados, un día el rey, no cualquier rey, el rey de reyes nos mandó a llamar, nos ha traído a su presencia y escúcheme, nos ha traído para ponernos a comer de su mesa, el mejor banquete, el mejor alimento, la mejor provisión. Y sabe, quizás cada uno de nosotros, como dijo David, algún día podemos tener adversarios, podemos tener enemigos, podemos tener angustiadores, podemos tener personas que quisieran vernos en la desgracia, quisieran vernos limitados en el sufrimiento, pero este rey adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores y pone banquete, alimento para que nos alimentemos y unge nuestra cabeza con aceite y hace que nuestra copa esté rebosando. Qué maravilloso disfrutar de la provisión de Dios, disfrutar de la gracia de Dios. Aleluya. Y como algunos de ustedes están allí en este momento, sabe, me llama la atención y esto no es un tema nuevo, pero es importante compartirlo esta mañana. Dios me dio el sentir de compartir este tema. Y sabe usted que Mefiboset, yo creo que había un lugar que comenzó a llamarle la atención. Cuando Mefiboset no estaba en ese lugar, Mefiboset se veía tal como era y los demás le veían tal como era. Pero hay un lugar donde Mefiboset podía de alguna forma olvidarse por un momento de esas condiciones, de esa limitación, de esas circunstancias que quizás le causaban tristeza y que lo ponían en evidencia ante los demás. ¿Cuál lugar lo ponía él en una condición casi de igual a igual con los demás? La mesa. En la mesa, sus debilidades. En la mesa, la forma de sus piernas destruidas. En la mesa, la forma de sus pies, de sus dedos, sus tobillos. ¿Qué sé cuánto estaba afectado Mefiboset? En la mesa no se veía la limitación de Mefiboset. La mesa es un lugar de alimento. La mesa es un lugar de refrigerio. La mesa es un lugar de alegría. La mesa es un lugar de comunión. Qué bueno en esta mañana estar a la mesa del gran rey. En este momento estar siendo alimentados por la palabra. En este momento saber que todos tenemos derecho a la misma bendición, a la misma gracia de Dios, que el cielo está abierto para cada uno de nosotros, que el día que suene la final trompeta para ser llevados al cielo, no se va a preguntar por muchas cosas, muchas limitaciones, sino que simplemente será nuestro nombre. Gloria a Dios. Y todos los días, hermano y hermana, hay un plato, hay una bandeja. ¿Qué quisiera decir yo? Hay un banquete que lleva tu nombre. Hay una bendición
provisión que lleva tu nombre. Quiero hacer énfasis en esto, no es mérito propio, es gracia de Dios. Es misericordia de Dios, es provisión del Dios nuestro que permanece, aleluya, y vive para siempre. Pero yo quiero trasladar este contexto a situaciones de donde iniciamos la lectura. Y es manifestar que todo esto nos permite ver la gracia del Señor. Pero la gracia de Dios no es solo alimento, no es solo provisión. Yo siento que en ese contexto Dios también va llevando al creyente a un proceso. Y lo va llevando a un proceso de restauración, a un proceso donde Dios quiere hacer cosas grandes y extraordinarias. Leímos para iniciar una porción donde la palabra registra que en la ciudad de Jerusalén había un estanque, había un pórtico, había un lugar especial, un estanque llamado Betesda. Ese lugar era frecuentado por muchas personas. Y no sabemos desde cuándo, pero hay un instante en la historia donde un ángel de Dios determina descender. Los ángeles son mensajeros y siento que ese ángel traía un mensaje para el pueblo diciéndole, ustedes no están solos. Tal vez no se pueda lograr todo para la humanidad, pero a los que vienen a este lugar se les puede traer un mensaje de misericordia. Ese ángel venía cada 6 meses. Y cada 6 meses que venía y agitaba las aguas. Compartía parte de este mensaje esta semana. Pero aquel ángel agitaba las aguas y la Biblia dice que allí ante ese pórtico, ante ese estanque, venían muchos enfermos, quizás paralíticos, ciegos, no sé, leprosos, muchas personas en medio de su crisis. Y cuando el agua era agitada por el ángel, la Biblia dice, y quiero tomar algo que anoche pude captar de esto. Y es que la Biblia dice que el primero que descendía a las aguas, yo alguna vez creo hasta haber predicado diciendo que el primero que se lanzaba a las aguas. Pero cuando miro el texto no dice el que se lanzaba, sino el que descendía a las aguas. Porque siento que muchos de los que estaban allí no están en la capacidad de correr, no están en la capacidad de maniobrar rápidamente. Quizás algunos tenían que arrastrarse, porque estaban muy enfermos, muy débiles, y en medio de arrastrarse, de llegar con limitaciones y descender a las aguas en medio de la torpeza de una enfermedad, el primero que tocaba las aguas o que se sumergía en las aguas era sanado. ¿Cuántos judíos, cuántos habitantes en Jerusalén recibirían sanidad a través de esta operación? Pero la Biblia vuelve a hablarnos de aquellos que incluso con todas estas acciones de misericordia están más olvidados, porque parece que suceden tantas cosas, parece que a tantos les llega la bendición. Yo no sé a quién le ha pasado en el tiempo. Usted dice, mire, en la dominical Dios bendijo a todos. Esta semana, este semestre, Dios ha bendecido a alguno. He visto a alguien recibir el Espíritu Santo, he visto una acción, he visto otra. Gloria al nombre del Señor. Y alguien como que está en el rinconcito, alguien como que está diciendo, con todos pasa algo bueno y no pasa nada conmigo. Oh, parece que en esos instantes recién había venido el ángel a agitar las aguas. Alguien había sido sanado y toda esa congregación en Betesda, allá en el pórtico, había alabado a Dios. Pero ese día Jesús pasa por aquel lugar. Y me parece ver a Jesús llegando al rinconcito y mirando a alguien que aunque los demás cantan, los demás adoran a Dios, los demás glorifican a Dios, hay uno que está por allá a la distancia y el Señor se le acerca y le dice, ¿qué pasa contigo? ¿Qué quieres? Lo ve paralítico, lo ve en su camilla, lo ve en su condición y le dice, ¿quieres ser sanado? Y aquel hombre en sus palabras como que le dice, obvio Señor, si estoy aquí es porque quiero ser sanado. Pero ya ves Señor que es el primero que desciende a las aguas que puede ser sanado. Y yo no puedo bajar a las aguas porque mientras yo voy intentando con mi camilla o arrastrándome, otro baja primero que yo y no puedo ser sanado. Llevo mucho tiempo y como que le dice Señor, llevo 38 años. Ya ni me preguntes si quiero ser sanado. Lo he intentado mucho. He buscado muchas maneras.
bendito sea el nombre del Señor. Yo en esta mañana quiero entonces dejar un mensaje, dejar un llamado en el nombre del Señor para decirle a alguien que en silencio, quizás a nadie le dices lo que pasa, lo que sucede en lo emocional, en la salud, en la familia, en lo económico, en la forma de ser, en lo que quieres lograr, en tus sueños, en tus proyectos, cuántas cosas. Y hay por allá algo de la vida que nos lleva al rincón, porque es cierto, hay muchas cosas bonitas, la clínica de Dios, la atención de Dios, a pesar de ser quizás como un Mefiboset, hay provisión, hay palabra, hay bendición de Dios, pero alguien todavía dice, yo quiero algo más, hay algo que todos los días me recuerda que no soy perfecto. Bueno, en esta mañana yo quiero decir, Dios ha enviado mensajeros, Dios ha usado el ángel, quizás en esta mañana Dios quiere usar a un líder que está allí para que agite las aguas, porque hay alguien en tu familia, hay alguien en tu entorno, hay alguien alrededor que necesita que se agiten las aguas. No puedes guardar tu liderazgo, no puedes guardar tu ministerio, no puedes detenerte de que Dios te use. Dios quiere hacer cosas grandes, Dios quiere hacer algo especial. Si Dios te dio el Espíritu Santo es porque tiene propósitos maravillosos. Si fuiste bautizado, si tu nombre ha sido añadido en el libro de la vida, es porque Dios te tiene para propósitos extraordinarios. Es el momento en que agites las aguas, porque hay presencia de Dios en el presente. Este es tiempo de sanidad, este es tiempo de salvación, este es tiempo de operar de Dios, este es tiempo de gloria de Dios. Puedes agitar las aguas y alguien, quizás el menos pensado, va a recibir un milagro, va a recibir provisión, va a recibir misericordia de Dios. Iglesia, es el tiempo de algo grande, de algo extraordinario en el nombre de Jesucristo. Y en este momento entonces manifestar, tal vez aún con el agite de las aguas, aún con la semana de Pentecostés, aún con el programa de renovación, aún con el campamento, aún con la convención, aún con el ayuno de 3 días, ¿cuántas cosas mencionaría? Muchos ya lograron su respuesta, ya lograron su beneficio, pero alguien sigue con su camilla, alguien sigue con su situación. Yo quiero decirle que Jesús en esta hora, a pesar de que llega a la multitud, también llega a lo personal, llega a lo individual, llega a esa situación que nadie más conoce. ¿Sabe? Hay cosas que tal vez usted nunca le dirá al pastor, o hay cosas que quizás usted no le dirá a nadie más. En esta mañana yo declaro que hay poder en el nombre de Jesús. Esta es mañana de restauración, esta es mañana de sanidad, esta es mañana de misericordia, aleluya, de provisión en el nombre de Jesucristo. En este momento ya no es un ángel. Dios quiere usar su mismo poder, su misma presencia para agitar las aguas y hacer lo que necesitas. La palabra dice que Jesús vio acostado al paralítico y supo que llevaba ya mucho tiempo así y le dijo, ¿quieres ser sano? Jesús le respondió al enfermo, Señor, le respondió al enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Gloria al nombre del Señor. La palabra dice que al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Gloria al nombre del Señor. Quizás para otros este día no sea un día tan agradable. Quiero decir algo más. Es un día de reposo para los judíos, pero ese día de reposo para ellos ni siquiera era un día agradable. Era un día de prohibiciones. Era un día de tradición, era un día donde tantas cosas estaban restringidas. Yo quiero decirle que el descanso y la paz que ofrece el mundo no es verdaderamente un descanso, no es verdaderamente paz, no es verdaderamente respuesta. Lo que ofrece el mundo no trae la verdadera solución, no trae la verdadera provisión. La gente sigue con necesidades y necesidades quizás más grandes. Tiene que aparecer el que verdaderamente vino a dar paz y paz en abundancia, el que vino a sanar, el que vino a dar misericordia. Por eso yo quiero recordar lo que nos dice Mateo en el capítulo 11, versículo 28. Toma las palabras de Jesús cuando dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo creo que esta mañana no es una casualidad que Dios nos tenga aquí congregados.
Dios nos ha dado la facultad, nos ha dado la manera. No sé, quizás un amigo, alguien que no estaba en planes de estar en este momento de transmisión, en este momento de reflexión, está escuchando este mensaje. Yo quiero decirte, Jesús ha llegado esta mañana para hacer algo especial. No sé, hermano, cuánto tiempo lleves en la clínica de Dios, cuánto tiempo llevas y tú mismo te cuestionas o te cuestionan tus allegados, tus familiares. Y alguien está diciendo, mire, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Cuánto tiempo llevas en la iglesia y no has cambiado? ¿Cuánto tiempo llevas en la iglesia y sigues siendo el mismo? Este momento es un momento de misericordia. Este momento es un momento de clamar, de dejarnos ver por el Maestro, de decirle, Señor, necesitamos tu infinita misericordia. Yo anhelo que esta iglesia, al salir de esta crisis que estamos viviendo, salgamos fortalecidos, salgamos de la intimidad en la presencia de Dios, porque todo el que entra a la presencia de Dios sale diferente, sale transformado. Jacob estuvo a solas con Dios y la vida fue diferente. Moisés estuvo en la presencia de Dios y la vida fue diferente. Elías fue a la presencia de Dios y salió diferente. Pregúnteselo a Daniel, pregúnteselo a tantos que fueron al refugio de Dios y las vidas de ellos fueron diferentes. Gloria al nombre del Señor. Por eso no quiero extenderme esta mañana. Quiero hacer una oración a su favor en el nombre de Jesús y decirle esta mañana, Jesús es la vida y la resurrección que Lázaro necesitaba. Jesús es la vida y resurrección que el hijo de la viuda de Naín necesitaba. Jesús en esta mañana trae el manto de misericordia para aquella mujer enferma del flujo de sangre. Él trae la provisión, Él trae la respuesta. Aquella mujer que gastó todo en los médicos, en tratamientos y no tuvo misericordia. Hoy el que lleva ese manto de misericordia está aquí. Alguien puede tocar el manto del Maestro. Alguien puede tocarlo a Él y recibir sanidad. Jesús es la calma a la tormenta en aquella barca que parece perecer. Yo quiero orar con alguien en el nombre de Jesús. Yo quiero invitarle a la oración en el nombre de Jesús. Yo quiero invitar, aleluya, no solo al que está aspirando al bautismo. Yo quiero invitarle a usted que aspira al bautismo. Es tu momento de ver la gloria de Dios. Naamán se sumergió 7 veces y salió sano de las aguas del río Jordán. Pero este mensaje también es para usted, mi hermano y mi hermana. ¿Cuántas cosas albergamos allá en el silencio? ¿Cuántas cosas albergamos allá en la intimidad? ¿Cuántas cosas conoce solo el esposo, solo la esposa, solo el que ha vivido años y años contigo? En este momento Dios quiere meterse a lo más profundo del alma. Dios quiere meterse a lo más profundo de la vida. Dios quiere operar el milagro. Dios quiere que ya no arrastres aquella camilla. Dios no quiere que arrastres esa señal que te cataloga como alguien que necesita misericordia, que necesita la compasión de la gente. El que hoy realmente tiene una compasión para transformar es Jesucristo, nuestro Salvador. Usted quisiera orar conmigo, el Todopoderoso, en esta hora. Usted quisiera mostrarse esta mañana delante del Señor y decirle, Señor, mire, pasó esto en mi vida, pasaron tantas cosas en mi vida que son las que me han llevado a ser como soy, lleno de temores, lleno de resentimientos, lleno de tantas cosas. Señor, una persona inconstante, no sé cuántas cosas pueda vivirse y cuántas consecuencias hayan en el hoy de lo que pasó algún día. Aquella nodriza dejó caer a Mefiboset y causó un tremendo problema. No sé cuáles cosas hayan causado la debilidad, la aflicción, el problema, la angustia, pero aquí está Jesús, aquí está Jesús, aquí está Jesús. Yo declaro en esta mañana que la presencia de Dios está allí en tu hogar esta mañana. Puede ser un mensaje sencillo esta mañana, pero lo importante es que Jesús llegue a tu casa esta mañana. Jesús llegó a la casa donde vivía Pedro y su familia. Y a aquella suegra que estaba enferma fue sanada. Gloria a Dios. Jesús llegó a la ciudad de Naín y el que iba en aquel ataúd rumbo a la tumba tuvo que levantarse y volvió a la vida. Jesús estaba en aquella barca que iba presa de la tormenta y al levantarse Jesús, la tormenta se calmó, los vientos cesaron y terminó el dolor, el miedo y tanta zozobra. Y
y se convirtió en un lugar de adoración. Quizás la barca no sea un lugar de adoración, pero cuando está Jesús y suceden cosas grandes, allí mismo tiene que haber adoración. No sé tu casa, no sé tu hogar, no sé tu corazón, qué sea en esta mañana, qué escenario, qué ambiente, qué contexto tenga, pero si Jesús te toca esta mañana, estoy seguro que esa barca, estoy seguro que tu corazón y tu vida se convertirán en lugar de adoración, porque llega el más grande, el poderoso, el que sana, el que transforma, el que opera maravillas. Dios y Padre Celestial, yo te doy las gracias. Invoco tu presencia, tu nombre en esta hora, Señor. Presento esta preciosa iglesia. Presento nuestros líderes, nuestros hermanos, cada amigo, cada familia, cada esposo, cada esposa, Señor. Eres tú el que sanas. Señor, si quitaste la lepra, si quitaste la ceguera, si quitaste, oh Dios, la mudez, si resucitaste al muerto, si quitaste la tormenta, esta mañana puedes hacer